Buenas tardes. Le voy a hacer una entrevista a Jorge Micheli, que es un psicólogo social, psicodramatista y se ha especializado en técnicas de regresión. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por Bueno, invitarme a esta charla. no, Gracias. gracias a vos por aceptarme. Bueno, te voy a hacer algunas preguntitas para que la gente acá en Rosario pueda conocerte y pueda conocer acerca de esta técnica. ¿Nos puedes decir a qué llamamos técnica regresiva? Bueno, voy a tratar de ir explicándolo despacio, con palabras que se puedan entender, así las personas pueden comprender básicamente cómo es este proceso regresivo. Eh, la técnica, digamos, es llamada, mal llamada muchas veces de vidas pasadas, ¿sí? Porque el tema es que a veces no aparece una experiencia de vida pasada, aparece una experiencia de la niñez del consultante, por ejemplo. Entonces, se llama así porque ya le han puesto ese nombre y porque muchas veces se va a una vida pasada, ¿no? Esto que yo digo tan alegremente, no cualquiera lo conoce, puede preguntarse qué es esto de una vida pasada, de qué está hablando este hombre, pero ya lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir tratando de que se comprenda, digamos, a qué me refiero con esto, ¿no? Así que lo que ya podemos ir deduciendo de entrada es que dentro de lo que es la técnica regresiva aparecen distintas cuestiones, ¿no? O sea, puede aparecer un hecho traumático de la niñez que Ujú. está reprimido. ¿Qué quiere decir que está reprimido? La represión es un mecanismo de defensa del aparato psíquico. El aparato psíquico nuestro, que no es ni la mente ni el cerebro, es el aparato psíquico, así formulado por Freud. Y el aparato psíquico tiene diferentes mecanismos de defensa, como puede ser también la negación, ¿no? O sea, que son instancias de protección del aparato psíquico, pretenden protegerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que puede haber algo reprimido, es algo que está desalojado de la conciencia, ¿tá? De la conciencia con esa intermedia, porque no es lo mismo conciencia que conciencia sin esa intermedia. La conciencia con esa intermedia es una parte, una instancia del aparato psíquico, y la conciencia, entendida como lo más habitual, es la posibilidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, es decir, las normas morales o culturales, ¿sí? Entonces, este mecanismo de defensa produce que un hecho traumático junto al afecto se desaloje de la conciencia y esté ahora sí en lo que se llama habitualmente inconsciente, que es una parte que nosotros no manejamos, es decir, mejor dicho, nos maneja totalmente a nosotros, ¿no? Y esto que está ahí en el inconsciente, que nosotros podríamos pensar que si, bueno, ya está ahí y el mecanismo de defensa actuó, aclaro que actúa automático, como actúan nuestros glóbulos blancos, para protegernos de algo físico, o sea, no lo manejo yo volitivamente con mi voluntad, ¿sí? Podríamos pensar, hipotetizar de que, bueno, listo, eso se desalojó del Ujú. consciente y está en el inconsciente y listo, y no molesta más. Pero no es así, porque desde el inconsciente, no vamos a explicarlo bien técnicamente, pero desde el inconsciente sí van a aparecer efectos de esto que está reprimido, que se va a manifestar en formato de síntomas. Síntomas de todo tipo, ¿no? Puede ser, Mm. los síntomas no son solamente que me duele un brazo, es decir, en lo corporal, sino que un Sí, síntoma puede aparecer en la mente, como un una miedo, foto. claro, una fobia, o un síntoma puede aparecer en un objeto, manifestarse en un objeto, o sea que yo le tengo miedo a las arañas, ¿tá? Ah, Entonces, hay distintas formas de manifestarse. Entonces, ¿qué sucede? Esto que está reprimido y que ejerce gravitación
en la conciencia y que produce síntomas son las cosas que molestan. Los consultantes llegan a la consulta justamente con los síntomas. Siempre llegan con los síntomas. ¿Tá? Entonces, esta técnica que trabaja con un proceso determinado que ahora vamos a explicar, lo que busca es ir a desatrapar esto que está allí generando síntomas, ¿sí? Y hacerle la vida un poco más fácil a la persona. ¿Está? En principio existen distintas líneas de técnicas regresivas, con distintos formatos creados por distintas personas. Casi todas buscan lo mismo, pero con distintos procedimientos. Algunos más acertados, otros menos, pero es así. En la línea del doctor Kabuli, que es con el que yo me formé, se trabaja con lo que se llama estado expandido de conciencia. ¿Sí? ¿Qué es esto? No se trabaja con hipnosis habitual que uno puede conocer como una técnica ericksoniana, por ejemplo. No se trabaja con eso, aunque algunas líneas sí trabajan así. ¿Sí? De hecho hay personas que trabajan con la hipnosis regresiva. ¿Sí? Son distintas maneras de abordar. Lo que se busca es fundamentalmente ayudar a la persona consultante a que tenga una relajación profunda. ¿Y qué es esto del estado expandido de conciencia? La conciencia, ¿sí?, no tiene solamente dos estadios como nosotros podemos llegar a creer que es vigilia y sueño, sino que tiene estados intermedios donde se puede acceder de alguna manera a esta información que estamos buscando, ¿sí? Desde la línea del doctor Kabuli, es lo que nosotros sostenemos y lo que yo sostengo, digamos, es que este estilo, esta técnica regresiva, en realidad trabaja con el alma, ¿sí? Directamente con el alma. La que hace, entre comillas, terapia es el alma. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo es todo esto, porque, o sea, la persona que nunca escuchó sobre esto va a decir, bueno, ¿cómo es este tema, ¿no? Entonces, dentro de los estilos psicológicos y de las escuelas psicológicas, cada escuela trabaja con un objeto de estudio y con un método de estudio determinado, ¿no? O sea, el cognitivo-conductual va a trabajar con los procesos cognitivos, con los procesos de pensamiento, ¿sí? El gestáltico va a trabajar con otro tipo de procesos, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente el psicoanálisis con el inconsciente, y así, distintas clases. Este estilo trabaja con esto y se especializa en esta situación, en esto que estamos tratando de explicar. Si más o menos se entiende, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, así que, como para redondear, no solo aparecen, digamos, traumas o experiencias que tengan que ver con una vida pasada, sino que aparecen cosas de la niñez y muchas cosas más que vamos a ir explicando. ¿Está? También de vidas pasadas aparece en el tratamiento, puede ser que aparezca cuando la persona tiene algún trauma y aparezca algo que no es de esta vida, por Sí, ejemplo. sí, por supuesto que sí. O sea, para eso habría que explicar algunas cosas para entender cómo es el proceso. O sea, si vamos a una experiencia de vida actual, es algo que está reprimido, como explicábamos antes. Por ejemplo, qué sé yo, yo tenía una persona consultante que no podía irse a dormir si no tenía luz prendida. Tenía 60 y pico de años. No podía dormir con la luz apagada. Ese hecho es el síntoma. Eso es el síntoma, ¿sí? Cuando uno le preguntan, ¿por qué te pasa esto? Y la respuesta es no sé, como habitualmente sucede, la causa es algo que está reprimido, está desalojado de la conciencia, por lo tanto la persona responde no sé por qué me pasa, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es bucear en eso para poder ver si se puede llegar a cuál era
el hecho que estaba generando este síntoma. En el caso de esta consultante, era que a los 3 o 4 años se había mandado alguna y la madre la Sí. encerró como 3 horas adentro de un ropero a oscuras. Ah, Acá, mira. acá podemos ver cómo el síntoma está directamente vinculado con el hecho traumático, ¿sí? Ah, Entonces, así aparece en vida actual. Ahora, puede suceder que la persona, como de hecho pasa muy frecuentemente con un proceso que se realiza inductivo, que aclaro que nunca ni se cambia el hecho traumático que aparece, diciendo, bueno, esto no sucedió, ahora olvídate, no, nada de eso, se respeta siempre lo que aparece, y tampoco, digamos, o sea, no se modifica nada y tampoco se induce a nada. Es decir, no empieza el proceso inductivo que generalmente desarrolla cada uno el que adopta, diciendo, bueno, ahora estás arriba de un camello en Egipto y entonces vas a empezar. No, no, no. No. Vos vas dejando que la persona vaya desplegando lo que va apareciendo en ese estado expandido de conciencia y sí. si querés, lo que vas haciendo es ir sosteniendo lo que aparece. Tengo frío y estoy temblando. Muy bien, tenés frío, sentí profundamente como tenés frío y estás temblando. Siempre respetando las palabras que dice la persona, porque si yo te digo, eh, tenés frío y estás tiritando, y Sí. te cambio la palabra, el inconsciente dice, ah, no, 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 no despliego más. No despliego más porque este no es una persona que me está prestando atención. ¿Sí? Ha pasado que se bloquea la comunicación. ¿Sí? Ah, mira. Entonces, Pero, ¿qué sucede? perdona, vos Sí, trabajás a través de la hipnosis y esto que vos estás haciendo cuando te encontrás con una persona así, ¿qué es? ¿Le haces hacer una relajación y la persona comienza a relajarse y empieza a claro. hablar Es una consciente? relajación guiada con La un hipnosis. proceso determinado, ¿sí? Que ayuda a la persona a ir no solo relajando el cuerpo, sino relajando la mente, vas tratando de que fundamentalmente se enfoque en sí mismo, ¿sí? Nunca diciendo, por ejemplo, bueno, eh, podés llegar a decir, no sé, bueno, ahora estás acá, el afuera ya está, pero si vos haces mucha referencia al afuera, es como decirte a vos, no pienses en un globo rojo, automáticamente vas a pensar en un globo rojo. Entonces, vos estás buscando escapar de eso del afuera para que la persona se centre en su interioridad. Entonces, Ah, hay que buscar bien las palabras con que se va llevando a la persona. En un momento dado, hay un montón de partes que no las vamos a nombrar porque son partes íntimas de la técnica, pero en un momento dado, la persona empieza a decir algo. Me duele un pie, siento frío, está todo oscuro, o empieza a llorar, o siento que estoy cayendo, o estoy con alguien. O sea, bueno, y ahí se empieza a bucear en la experiencia. ¿Sí? Ya lo vamos a desarrollar un poquito cuando hablemos del proceso en sí de la técnica. Entonces, ¿qué sucede? Puede pasar que el hecho traumático que está generando el síntoma en vida actual no sea de esta vida. Por lo tanto, eh, esto hace que nosotros inferimos que existe la reencarnación, ¿no? Esto es una de las cosas que no es necesario creer en la reencarnación para hacer una técnica de estas, pero claro, si vos te están hablando de otra vida y de otras cosas que vamos a hablar después, la sí. conclusión automática sería esta, como también la conclusión automática es que la muerte no existe como tal, no existe como nos la han vendido a muchas personas que todo termina allí, ¿no? Entonces, Sí. bueno, básicamente esto sería como para empezar a hablar un poquito de la cosa. Y decime, Jorge, ¿cómo empezaste con todo esto? ¿Vos cómo comenzaste, cómo elegiste hacer como psicólogo social, cómo elegiste hacer técnica regresiva? Bueno, ¿Qué te llevó? en realidad,
si dijéramos elegir, yo no elegí nada, sino que esto sucedió a partir de un hecho que yo tuve en la vida, que fue la muerte de mi papá a los 19 años. A los 19 años de esa época, del año 82, cuando no son los 19 años de un pibe de la actualidad, ¿no? Cuando uno era muy inocente, mi hermano tenía 16 y bueno, obviamente nos afectó mucho este hecho, ¿no? Y bueno, yo empecé a leer y a curiosear sobre esto porque yo quería saber dónde estaba mi papá y qué pasaba donde estaba mi papá, ¿sí? Y en esa época recuerdo que empecé, lo que primero tomé fue los libros de Víctor Sueiro, ¿no? En esa época. Bien. En realidad un poco más adelante, porque en el 82 todavía no habían salido, ¿no? Un poco más adelante lo primero que tomé fue eso. Y a través de Víctor Sueiro fui llegando a personas que él iba evocando dentro de los relatos que él hacía y de los casos y de las investigaciones. Fui llegando a otras personas como Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, más adelante al doctor Michael Newton, más adelante a Brian Weiss, bueno, y así sucesivamente. Fueron pasando muchas cosas intermedio, fui leyendo muchísimo, muchísimo, y bueno, después empecé a estudiar la psicología social, después empecé a estudiar el psicodrama y otras cosas más que no vienen al caso, y hasta que hace muchos años atrás dije, a mí esto de las regresiones, porque por ejemplo había leído un libro sobre regresiones en ese momento de Raymond Moody, y digo, esto de las regresiones, ¿cómo se llama? Me había impactado tanto que empecé a investigar dónde estudiarlo, apareció la escuela de Kabuli, pero en ese momento, viste, como varias cosas que te pasan en la vida, dije, bueno, sí, algún día, qué sé yo, no le di bolilla. Y fue pasando el tiempo, hasta que no me acuerdo por qué, no sé por qué, si el resultado del proceso, no sabría cómo explicártelo. Un día dije, ¿cómo era esto? ¿No? Y entonces volví a retomarlo, y ahí ya más grande dije, bueno, esto yo lo tengo que estudiar, y ahí empecé. Y hice el curso, ¿no? Así que esos fueron los inicios de todo. Bien. Bueno, muy linda tu historia. Gracias. Eh, ¿cuándo, ¿cuándo es aconsejable hacer esta técnica? ¿Cómo te das cuenta que la persona necesita llegar a esta técnica? Claro. Bueno, en principio, desde mi punto de vista, hay que destacar algo que esto, todos los que estén escuchando, hay que abrir la mente a un nuevo paradigma, ¿no? O sea, esto no es una cosa habitual dentro de lo científico, y por no serlo así, obviamente hay resistencia. Las personas tienen una cualidad muy común, que es la resistencia al cambio, por lo tanto la resistencia a un nuevo paradigma aparece frecuentemente, ¿no? Y el tema es que lo que en principio estén escuchando estas palabras, tienen que tener en cuenta que si quieren, tienen que poder abrir su posibilidad mental a por lo menos escuchar este paradigma y verlo, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que algo no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista, ¿sí? Entonces, bueno, a muchos les va a resultar extraño, raro, jamás escucharon hablar, otros estarán más familiarizados con esto, vaya a saber, cada uno. Eh, pero bueno, hay que partir de la base que es un nuevo paradigma, ¿sí? Y y vos me preguntabas en qué nos puede ayudar, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿En qué nos puede Bueno, ayudar? Más o claro, menos lo dijiste, lo fuiste sí, diciendo con en realidad hay muchas cosas en las que nos puede ayudar, ¿no es cierto? Si bien luego vamos a ver que hay algunas contraindicaciones, ¿sí? Desde mi sí, punto de vista, eh, hay muchas cosas en las que nos puede ayudar. Nos puede ayudar a la desaparición de muchos síntomas,
de los que tenemos, tanto a nivel corporal, a nivel mental, ¿sí? Nos puede ayudar a cosas que veremos más adelante, que es entender, por ejemplo, el propósito de nuestra vida, por algo que sucede también, como una alternativa que no hemos nombrado. Nos puede llegar a ayudar a entender por qué un vínculo es como es y no de otra manera, ¿sí? ¿Por qué mi relación con alguien es como es y no de otra manera? ¿Sí? Nos puede ayudar a entender por qué me pasa lo que me pasa, ¿sí? Y acá entra un concepto que está vinculado con la reencarnación, que es el karma, ¿sí? Que en principio te comento que está mal interpretado el karma como castigo, sino que No, claro. el karma es una ley de causa y efecto. Es decir, lo que yo Exacto. he hecho o he dejado de hacer para con un otro tiene consecuencias, ¿sí? Ujú. Entonces, el karma es algo que está grabado en nuestra, que viene con nosotros, digamos, en nuestra encarnación, en esta vida, y es algo que de alguna manera hay que saldarlo o experimentarlo para expiar determinadas cuestiones. De ningún modo es castigo, de ningún modo es ¿por qué me pasa esto? Bueno, tiene un porqué y un para qué, ¿sí? Claro, exacto, Sepamos o no sepamos que eso existe, ¿eh? claro. Pero Es, cuando sabemos podemos llegar a entender muchas cosas. exacto. Por ejemplo, yo voy a una terapia tuya, a hacer terapia con vos, y te digo, ¿cuánto dura esta técnica? ¿Cuántas veces tengo que venir? ¿Cómo me curo? Bueno, ¿Cuánto tiempo me va a llevar? bueno, en principio no podemos hablar y definirlo con la palabra cura, digamos, como si fuera algo médico. No, no es cura, sino que es Bueno, pero poder sana una parte de mí. deshacerme, claro, pero deshacerme de esas cuestiones que me están condicionando o que no entiendo de mí, ¿sí? Claro, El tema es que depende la línea en que uno se maneje, e inclusive dentro de la línea hay gente que va formulando su propio proceso porque lo cree conveniente y pertinente. En mi caso está estructurado de la siguiente manera. Yo sí, tengo por lo menos un par de entrevistas con la persona. Las entrevistas tienen el propósito de conocer a la persona, de indagar sobre determinados temas importantes, van a darnos luz sobre algunas posibilidades hipotéticas de abordaje de las cuestiones que van apareciendo. O sea, yo voy hipotetizando cosas, ¿sí? Y además de generar una empatía con la persona consultante, ¿no? Que eso es muy, muy importante desde el punto de vista del vínculo, ¿no? Desde ya les cuento que esto yo lo realizo en persona o lo realizo por Skype. He trabajado mucho con el exterior últimamente, y sobre todo ahora con todo lo que está pasando, y sin ningún tipo de problema se realiza el proceso, ¿sí? Entonces, después de las dos entrevistas se realiza lo que es la regresión. Las entrevistas tienen una duración de una hora y media, ¿sí? La regresión arranca en base a una hora y media, dos. He llegado a estar 3 horas con una persona, ¿sí? Pero no es la mayoría de los casos. Y a posteriori de eso, en el tiempo, un tiempo después, se realiza lo desde que mi punto de vista y el esquema que yo tengo armado se llama post-regresión. ¿Qué es la post-regresión? Cuando la persona termina la regresión y se va, se le da algunas instrucciones, digamos, que le preste atención, por supuesto, a lo que le va sucediendo de ahora en más. O sea, que se preste atención. ¿Qué pasa con esas cosas que vos trajiste como motivo de consulta? ¿Qué notás que cambia? ¿Qué notás que te va pasando? ¿Sí? En lo posible no te vayas de acá y le vayas a contar a todo el mundo lo que te pasó. Reservátelo para vos, es un trabajo interno esto. claro. Y, y si aparece algún sueño fuerte, anotalo, ¿sí? Eh,
pero fundamentalmente estate atenta a todo lo que va sucediendo y que fundamentalmente esté vinculado con los motivos de consulta, ¿no? Entonces, dentro de lo que se llama la postregresión, lo que se hace es escuchar la devolución del consultante con respecto a estas cuestiones planteadas, se aclara, se integra, se explica cosas que la persona no entiende, ¿sí? Se le recuerda cosas que dijo en el estado de expandido de conciencia en la regresión que a veces no recuerda. Esto yo lo tengo Mira vos. todo anotado. Entonces, recordá que vos dijiste esto y esto y esto. Fíjate cómo esto y esto está vinculado con lo que estaba pasando y se va explicando cosas que tengan que ver con lo estructural, qué sé yo. O sea, eh, ¿cómo puede ser que vi a mi papá de esta vida como mi marido en otra vida? Bueno, hay que explicarle a la persona por qué sucede esto y para qué sucede esto, ¿sí? ¿Por qué, por qué me pasó que yo sentía esto y ahora no lo siento más? ¿Qué pasa que no lo siento más? Se explica. A partir de ese momento se pueden seguir haciendo regresiones y post en la medida que uno quiera trabajarse. Eso es libre albedrío de la persona. He Claro. tenido consultantes que han venido 2 años a hacer regresiones y post después, sí, sí, y han tenido Bueno, un trabajo hermoso y muy bueno, y esa persona en especial, hay personas que han venido 5 o 6 meses, hay personas que han hecho una sola y listo, o sea, depende de la persona, ¿no? depende Pero del curso. pero en particular esa persona que vino 2 años, me pudo mostrar algo muy importante que se convirtió, digamos, en dato empírico, que yo lo tenía desde lo teórico y lo pude verificar como tantas otras cosas, y fue el hecho de que de todas las regresiones que hizo, que no me acuerdo cuántas serán, pero muchas, nunca salvo una vez volvió a una misma vida pasada. Y cuando volvió a esa vida pasada era porque había quedado algo por trabajar que no había salido en ese momento. Fue un caso testigo muy fuerte porque me Preguntar eso. permitió, claro, me permitió darme cuenta de muchas cosas, darme cuenta de que existen muchas vidas pasadas, de que existe la reencarnación, de que obviamente no existe la muerte y de que no, digamos, de que, porque muchas veces las personas que hablan conmigo, algunos colegas también, me dicen, pero ¿y vos cómo te das cuenta de que esto es verdad? ¿No habrá sido algo que se lo inventó el inconsciente? Bueno, la única manera de evaluar eso, la Sí. única manera de evaluarlo es por la desaparición de los síntomas, ¿sí? Yo Ujú. tuve personas que han tenido, no sé, una fobia determinada a X cosa y resulta que Sí. se le fue. Y se le fue en Ah, una mira. sesión, ¿tá? Ah, Entonces, bueno, la única muestra que yo tengo es eso, digamos, que la desaparición del síntoma. O ya no le tengo más miedo al agua. Entonces, y no podía entrar al agua, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas son las que van sucediendo durante, durante el qué trabajo con interesante. esta técnica, ¿eh? Sí, sí. Te puedo hacer una preguntita. ¿Cuáles son las cualidades del alma, Jorge? He Bueno, escuchado. yo te decía que se trabaja con el alma en este estilo, en esta técnica, ¿sí? Eh, y bueno, hay que recordar que el significado de la palabra psicología es estudio del alma, ¿no? Psicología es estudio, y en realidad la palabra es psiche, que quiere decir alma, ¿no? Esto Mira. estamos hablando de lo que era en la época, digamos, rotulado en la época de los griegos y hoy la palabra, digamos, estaría más vinculada no al alma, sino al psiquismo, ¿no? Pero alma como esto de base que da vida a la cosa, donde está todo guardado, ¿sí? Donde está todo guardado. Si querés un día podríamos hablar un poco más en especial del tema del Bueno, alma, pero básicamente es eso. Bueno, el asunto es así, ¿no? Porque ¿cuáles son las cualidades del alma? ¿No? ¿Qué podríamos ir deduciendo que se fue averiguando con esta técnica?
En principio, una de las cosas que se ven es el tema de la fragmentación del alma, ¿no? Es decir, nuestra conciencia está escindida, digamos, si la dividida, si la miramos desde el psicoanálisis también básicamente, ¿no? Pero, ¿qué sería la fragmentación? Es que de alguna manera el alma puede fragmentarse. ¿Sí? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Es que ¿qué es en definitiva lo que busca esta técnica? Lo que busca esta técnica es poder ayudar a desatrapar al alma del hecho traumático. ¿Tá? ¿Por qué? Porque para el alma, y fundamentalmente cuando muere el cuerpo, no hay posibilidad de hacer lo que Freud llamaría abreacción, es decir, sacar hacia afuera todo lo pertinente al hecho traumático, ¿no? Es decir, gritar, enojarse, decir, sacar las emociones, porque no hay cuerpo con qué hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, algo que yo cuento siempre, una persona que tuve consultante, que tenía un permanente dolor de espalda, pero clínicamente no tenía nada. ¿Sí? O sea, médicos, tomografía, no tenía nada. ¿Qué sucedió? Vino a hacer una regresión y en la regresión aparece una vida pasada, así sintéticamente, donde la persona había cometido un hecho por el cual lo habían condenado a 100 latigazos. ¿Sí? Muere con los latigazos, cuestión que ni vos ni yo y muy pocos de los que estamos escuchando podremos llegar a imaginarnos lo que es morir con latigazos, ¿no? Por Dios. Claro, todo lo que te puede pasar, como el cuerpo murió de esa persona, todos esos registros emocionales de lo que sería el cuerpo emocional, de lo que sería el cuerpo mental, que sería parte del yo superior del Sí. ser humano. Un día, si querés, hablamos de la constitución septenaria del ser humano. Hay una parte que tiene que ver con el cuaternario inferior y con la parte del yo superior. Un día, si querés, lo hablamos. Pero, digamos, todo el registro de esto, que está básicamente en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional, se va con el alma. Cuando el alma encarna en otro coche, llamémoslo, en otro cuerpo, Sí. empiezan a aparecer los síntomas. En este caso, el dolor de espalda de vida actual estaba vinculado a los latigazos de una vida pasada. Con Qué el bárbaro. procedimiento que se hace para ayudar a desatrapar el alma, que no vamos a entrar en cómo es la técnica, digamos, pero con el Muy bien. procedimiento que se realiza una vez localizado el hecho traumático o los hechos traumáticos que van apareciendo, lo que se hace es ayudar al alma a desatraparse de ese hecho traumático, fundamentalmente haciéndole entender que eso ya terminó. ¿Por qué? Porque hay fragmentación, hay un fragmento del alma Sí. anclado en ese hecho traumático. ¿Sí? Es más, parte de la técnica hace que una vez que la persona terminó de desatrapar el hecho, para que se desatrape totalmente el alma del hecho traumático, la técnica contempla hacer pasar a la persona por la muerte de esa vida, para Ah, que el alma se convenza totalmente de que eso ya terminó. Fíjate vos, termino. ¿no? Qué Claro, bárbaro. cómo es la Sí. cosa. De ahí en más, Interesante. de ahí en más viene otra instancia que se llama el espacio entre vidas, que la describiremos después, ¿no? Que es otra parte que fundamentalmente a la cual se dedica Michael Newton, ¿no? Especialista en el espacio entre vidas. Bueno, entonces, fragmentación. Otra de las cualidades del alma es la atemporalidad. El alma no vive en un tiempo histórico, ¿sí? Como puede vivir nuestro aparato psíquico. Para nuestro aparato psíquico hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Sí? Para el alma, todo está pasando a la vez. ¿Se entiende?
Por eso además se le agrega otro concepto de cualidad que es la multidimensionalidad. Está pasando a la vez y en todas las dimensiones a la vez y todo al mismo tiempo. O Oh, sea, estoy encarnado acá, vos y yo, y tenemos un tema como este que hicimos referencia a un hecho traumático de esa vida, que sería en este caso el ejemplo de los latigazos, todo eso está pasando a la vez. ¿Se entiende? mira. Porque para el alma no terminó esto. ¿Por qué? Porque el alma, o casualidad, tiene la misma cualidad o ley que lo rige que el inconsciente freudiano, la atemporalidad. El alma no vive en este espacio-tiempo, aunque esté encarnada. ¿Se Ah, entiende esto? Bien. Por lo tanto, de acá deducimos también que la otra cualidad es que hay un atrapamiento del alma, digamos. Puede estar atrapada, digamos, en un registro X, en una situación X. ¿Sí? Bien. Estas serían más o menos básicamente las cualidades del alma. ¿Tá? sí, sí, sí. Bueno, y ¿me podés decir alguna contraindicación que pueda tener esta terapia? Perdón, esta técnica. Bueno, a ver, las contraindicaciones en realidad están muy vinculadas a la subjetividad del que las lleva adelante, ¿no? O sea, habrá personas que esto que yo voy a decir como, como algo, digamos, que está contraindicado, puede ser que sea subjetivo mío, es decir, para mí, y que otra persona no lo considere así. Desde mi punto de vista, sí que hay alguna cuestión general que es, por ejemplo, si una persona tiene un marcapaso o sufre del corazón, no es conveniente que haga una regresión, ¿Por ¿sí? qué? ¿Por Porque, qué? porque hay momentos, por ejemplo, he presenciado regresiones donde la persona es perseguida en la prehistoria por un tigre diente de sable y la está Mm, corriendo. Y la emocionalidad que siente la persona es exactamente, acá, ahí en la camilla, es exactamente la misma que sintió en ese momento. Por lo tanto, patalea, grita, se pone nervioso, suben las pulsaciones. Y eso es un riesgo. ¿Sí? ajá, igual que... La emocionalidad se vive exactamente igual. Ujú. Igual, aunque estuvieses viviendo que te están matando en otra vida de 3 puñaladas. Igual. ¿Sí? Mirá, Entonces es complejo. ¿Sí? Por supuesto, tampoco es conveniente para una embarazada, ¿sí? ujú, claro, Toda avanzada, ¿no? entiendo. Justamente por esto, por La emoción que produce. claro, por cómo se imponen las emociones en ese momento, ¿no? Porque la persona que la está reviviendo, bueno, de hecho yo he hecho muchas regresiones porque durante el proceso de estudio parte de esto es pasar haciendo regresiones en los 3 roles, ¿no? De observador, de paciente y del técnico que está realizando la regresión, ¿no? Entonces, he pasado por muchas yo también, o sea que yo también he vivido lo que es, ¿sí? Y realmente, me acuerdo yo de una regresión que era como el lejano oeste, ¿sí? Y yo estaba como adentro del bar y nos habían rodeado, entonces por afuera pasaban los caballos de los que eran los cuatreros, ¿no? Y Sí. nosotros estábamos disparando desde adentro del bar a esta gente que había venido a invadir el pueblo, y Sí. yo estaba tirando con uno que yo reconocí como un amigo mío en vida actual, y estaba ahí conmigo también, ¿sí? Y me contaban, las personas que me estaban haciendo la regresión en ese momento, me contaban que yo lo que hacía era esto. Yo cargaba el Winchester, yo movía las manos cuando estaba en la Sí, regresión como si estuviese cargando el Winchester. ¿Se entiende? miremos, qué Entonces bar. eso habla de lo vivencial que tiene la regresión, ¿no? Por supuesto hay gente que grita, que llora, que patalea, que me dice, no, basta, basta, pará, pará, no quiero más. Hay de todo. Yo llevo hechas más de 500 regresiones y Y hay gente, sí. aparece de todo, de todo. Así que Y hay gente que no te básicamente muestra sería, nada. Por ejemplo, ¿cómo? hay gente que no te muestra nada, Mira, que entre y dice, no, no me pasa nada con esto. claro, mira, en O no, general, en general hay una de las cosas que sucede,
que es un agente bloqueante bastante habitual que aparece y empieza a ejercer gravitación, que es el tema de que la persona sea muy racional. Es decir, cuando la persona es muy racional, no se la cree. Entonces, empieza a percibir que está arriba del camello en un desierto, pero no te lo dice porque automáticamente su razón dice, no, no, esto no puede ser. Entonces, ¡trac!, desaparece la experiencia. ¿Sí? Mira, claro. Entonces, ese es el único obstáculo que he encontrado hasta ahora, porque alguien que no cree en las regresiones no viene a hacer una regresión directamente y listo. No, ¿Entendés? porque Pero suele pasar que lo mandó, qué sé yo, va un hombre y lo mandó la esposa porque piensa que le va a hacer bien, el tipo va y se sí, encuentra de sí. barrera. No me ha pasado en muchos casos de eso. En general la persona viene y es más, se lo preguntás, ¿por qué querés hacer una regresión? Si alguien a mí me dice en la entrevista, no, porque yo quiero ver quién fui en una vida pasada, si fui algún personaje relevante, le digo, yo no te atiendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún sentido ni ninguna importancia. Es decir, que vos te devenga eso como un dato adosado a la experiencia, porque de hecho aparecen muchas cosas que ahora después te voy a contar, como por ejemplo verificación de cosas históricas, xenoglosia con X, es decir, que la persona te empieza a hablar en un idioma que en conciencia no conoce, y así un montón de cuestiones, pero en realidad eh, no, no importa quién fuiste, no tiene ningún interés terapéutico, entre comillas, ¿sí? Porque lo importante es hallar lo traumático y desatraparlo. Ese es el tema. No pasa por saber si fuiste Napoleón o Juana de Arco. No interesa. Claro, ¿Está? interesa los traumas. Claro, Perfecto. claro. ¿Te podés agregar algo más, Jorge? ¿Algo que me quieras contar significativo en esta técnica? Que puedas agregar a todo lo que dijiste. Bueno, yo podría contarles un poquito qué son así en términos generales y después ilustrarlo con algún caso, qué son las instancias que aparecen en regresiones, ¿no? Y a partir de acá, que yo empiece a contar esto, porque a mí también me pasó cuando yo lo iba estudiando, a partir de acá sí que hay que abrir la mente a un nuevo paradigma con las cosas que van a escuchar. Porque es complejo de comprender para alguien que nunca ha escuchado algo de esto, pero tengo suficientemente casos como para testificar de que esto es así, ¿no? Entonces dijimos que podía aparecer una experiencia en vida actual, ¿no?, de la niñez. También puede aparecer una experiencia intrauterina, es Ah, decir, es decir, la persona dando cuenta de que la madre no la desea. Y eso lo percibió desde la panza, ¿sí? Y por supuesto trae las consecuencias psíquicas que corresponden a esto de que se ha dado cuenta, ¿no? Que quizás conscientemente no lo sabía la persona, ¿está? Entonces aparecen, o incluso experiencias intrauterinas que tienen que ver con intentos de aborto, por ejemplo, ¿no?, por parte de la madre. Entonces golpes, movimientos hechos a propósito, y hay registro de todo eso. Hay registro mira, de todo eso, ¿sí? No es lo más común, pero ha pasado casos, ¿sí?, de eso. Después, como decíamos ya, una experiencia en una vida pasada, X, traumática, de distintos tipos. Podés morir quemado, podés morir atropellado por caballos. Me ha pasado de personas que han muerto, que se han visto en una vida pasada. Por ejemplo, me acuerdo ahora una chica que se ha visto en una vida pasada como hombre, porque esto es muy importante de entenderlo, dentro de las encarnaciones vos podés encarnar como hombre o como mujer, porque ¿cuál es el objetivo sí, de la encarnación? Es aprender. El objetivo claro. de la encarnación es aprender. Por eso además podés ser hoy el hijo de tu padre y mañana el papá de tu hijo, ¿sí? Sí, sí, tengo Porque se entendido que va aprende, todo claro, la rueda familiar. se aprende a amar en los distintos roles, y además
existe lo que se llama, que esto da para hablar en otro momento, lo que se llama familias álmicas, ¿no? O sea, seres que acuerdan con vos en el espacio ese entre vidas que yo hablaba que evoca Michael Newton, acuerdan distintas cosas. Y esto es muy complejo de entenderlo, ¿no? Porque ¿cómo le explicás a una madre que su hijo partió porque hicieron un acuerdo de almas para que la madre practique el desapego? Es muy fuerte. Es muy Muy fuerte. a nivel de, digamos, hay que entender que la mente habitual humana no está preparada para procesar todo este tipo de cosas. Y fundamentalmente el alma lo recuerda, pero yo conscientemente no recuerdo todas estas cosas. Esa es una de Claro, las leyes de la encarnación, la ley del olvido. ¿Tá? Entonces, claro, sí, pero todo eso está acordado, está armado para la evolución de las almas. Esta exacto. experiencia 3D que estamos transitando acá, y te cuento entre paréntesis que también he tenido personas que han transitado vidas en otros planetas y le han pasado cosas y las traen a regresión, ¿sí? Miren Porque vos. no solamente el alma encarna en el plano terrestre, puede encarnar en Claro. otros planos también, ¿sí? Mm. O en otras dimensiones, o en otros planetas. Ay, mira, Entonces, también ahí también lo muestran ni en la siquiera técnica. tengo casos para contar de eso. Pero digamos, todo esto forma parte de lo que aparece en vidas pasadas. ¿Sí? Y después hay otro rubro muy importante y que en mi caso aparece mucho porque, bueno, cada persona que trabaja con esta técnica tiene una aptitud para trabajar determinadas cosas que le viene como resultado de experiencias de vidas pasadas. Por ejemplo, yo en una vida pasada me he encontrado con que fui un sacerdote de Ah, retiro y- que tenés- aparentemente era exorcista. uh, Entonces, claro, entonces, ¿qué me pasa ahora en esta experiencia de trabajar con regresiones? Un ítem que voy a nombrar ahora que aparece muy común en las terapias regresivas, que se llama almas perdidas. Almas perdidas adheridas al campo energético de las personas vivas. ¿Tá? El que escuchó esto recién dice, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, les voy a contar cómo es el tema, así en pocas palabras. Si querés un día podemos hablar de lo que se llama el tránsito, que es lo que pasa una vez que desencarnamos, y ahí vamos a ver la lógica de qué es esto de por qué en ese tránsito que comienza, en principio, para los que no saben, en el astral hay un bajo astral y un alto astral, ¿sí? Y la luz, ¿no? Y lo que empieza a tallar en el alto y bajo astral son cuestiones que determinan que aparezcan esto de almas perdidas. ¿Sí? ¿Qué es un alma perdida? Es un alma de un ser humano o no humano, ya vamos a sí, ver por qué no humano, pero empecemos con las almas perdidas de seres humanos, que han desencarnado y, por ejemplo, murieron, por ejemplo, sedados, ¿sí? O en un accidente, no sé, me doy vuelta para cruzar a la calle, saludo a mi amigo, me doy vuelta y me lleva por delante un colectivo, ¿sí? ajá, Hechos claro, fueron tan violentos o sin conciencia que yo paso al otro lado y no me doy cuenta que estoy muerto. Esto lo podemos ver muy claro en la cinematografía, ¿no? En Sexto Sentido, en Ghost, en películas que muestran cómo sería. Y esto es real. ¿Sí? Otra de las cuestiones que gravitan cuando el desencarnado sale de su cuerpo es el hecho de entender, de que nosotros entendamos que post-mortem yo sigo, por lo menos en lo inmediato, yo sigo teniendo las mismas características de personalidad y las mismas creencias que las que tenía acá. Soy el mismo. ¿Sí? claro, Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder que en ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional, que es el que sale también del cuerpo, junto a el que conforma el yo superior, puede suceder que yo tenga apegos.
apegos del orden de lo emocional, por ejemplo, amorosos, o apegos al dinero, o apegos a mi casa de Bariloche que me costó tanto hacer, ¿no? O a lo que sea, que hagan que yo no me pueda despegar del 3D, que no me pueda despegar de lo que pasa acá, ¿no? O ver sufrir a mis hijos, porque la persona que desencarna ve todo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso me mantiene apegado, ¿sí? Ahora vamos a ver otros casos que también me pueden mantener apegado, pero básicamente lo que sucede es eso. Entonces, esa alma está en el bajo astral, ¿sí? Está vibrando en un nivel de frecuencia vibracional determinado que hace que también esté allí, porque todo tiene que ver con el nivel de evolución de esa conciencia, de esa alma, ¿sí? Y hay otra cuestión que gravita mucho en esa situación del bajo astral, que es el tema del libre albedrío. Post-mortem, seguimos teniendo exactamente el mismo libre albedrío que nosotros tenemos acá. Vos, yo, cualquiera puede negar al creador, tranquilamente. Por Bueno, supuesto. post-mortem puede ser que yo tenga algunas creencias limitantes, toda creencia es limitante, que haga de que yo, por ejemplo, fui educado en los miedos, en la culpa, en los temores, y tenga miedo a un juicio. Y entonces no quiero avanzar porque yo no quiero que me manden al infierno, entre comillas, que les aclaro que no existe. Lo que existe es un nivel de conciencia, que si quieren otro día entramos en ese tema. Entonces no avanzo. Eso también es otro condicionante que no hace, digamos, que yo me esté vinculando como un alma perdida, pero sí hace que yo me quede ahí en el bajo astral, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas, en mi caso muchas, que eh, nos encontramos en el proceso regresivo con un alma perdida adherida al campo energético de la persona viva. Y esto no es neutro, esto produce síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas? Por ejemplo, que la persona viva tenga conductas que no puede justificar de dónde vienen, Ajá. como resultado de la transmutación de pensamientos, de esa conciencia que está pegada a mí, ¿sí? Hay consumo de energía psíquica por parte de la entidad, por lo tanto la persona registra como que normalmente se cansa muy fácil con cualquier cosa que haga, la persona viva. Hay conductas que realizo, que no entiendo por qué, además de pensamientos, conductas que realizo que no sé bien por qué. Y quiere decir que esta entidad me está condicionando, ¿sí? Pero yo no tengo ni idea de que eso está ahí. Y es más común de lo que uno cree, mucho más común de lo que uno cree. Y no solo hay entidades que se adhieran por vínculos preexistentes, sino que a veces hay ocasionales que ven la luz que emana el encarnado, como están perdidos y no saben qué hacer, vienen y se acercan a vos, ¿sí? A veces también sucede que se acercan por frecuencia vibracional. Por ejemplo, si vos estás deprimido y la persona murió deprimida, se acerca a vos y se enlaza por frecuencia vibracional, ¿sí? Si vos sos consumidor, por ejemplo, sos alcohólico, y ese que desencarnó es alcohólico, se acerca porque a través de tu cuerpo quiere evidenciar de alguna manera en este contacto áurico los efectos de ese alcohol cuando vos tomás. Y además te fomenta que tomes. ¿Ah? Mm, Y así con otros vicios. Entonces, mira, es muy complicado. ¿Qué busca la técnica regresiva eso. cuando aparece este caso? Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr, y esto se hace por medio de una parte de la técnica, es conectar con esa energía a través del consultante, en un momento ya muy avanzado del proceso, se le dice al consultante que le va a prestar sus cuerdas vocales y su garganta a la entidad para que hable a través
de él, y Medio. he hablado con varias, ¿sí? Porque vos tenés que fundamentalmente buscar por qué se quedó con ella, ¿no? ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿Sí? Hay algunos que vienen desde el vientre de mamá adheridos, y hay algunos que vienen de por vidas adheridos a esa persona, por ejemplo, porque tienen un problema karmático con esa persona. Vos fuiste un rey en otra vida que trató un lacayo horriblemente, y el alma de ese lacayo enojado viene persiguiéndote de por vidas, generándote problemáticas. ¿Sí? Y como hay libre albedrío, tanto para avanzar o no hacia la luz, o para estas cuestiones que estoy describiendo, Sí. pasan, suceden. ¿Tá? Mirá vos. Entonces es un problema. Lo que se busca es ayudar a esa entidad, y esto es lo grato de esta tarea en esta instancia que estamos nombrando, que es muy agradable, muy grato y muy beneficioso, que podamos ayudar a esa entidad a desatraparse del ser vivo e ir a la luz. No tenemos ni idea de la cantidad de gente que está atrapada en el bajo astral. Muchísimo, muchísimo. Entonces, la gran virtud que tenemos es poder ayudar, no virtud nuestra, sino la virtud de los hechos, es poder ayudar a ese ser desencarnado a ir a la luz. O sea que ¿Entiendes? son como parecidos a los mediums, o sea, en ese momento. No sé, como quiera llamarlo, pero esa es la tarea. Esa es la tarea. Además, como decía antes, no solo aparecen entidades humanas desencarnadas adheridas al campo. También Demonio. aparecen, sí, nosotros lo llamamos seres oscuros. ¿Sí? Ujú. Hay que comprender que en el bajo astral hay infinidad de tipos de vida, de todo tipo. Hay espíritus burlones, hay espíritus que siempre fueron oscuros, hay otros tipos de vida que son larvas energéticas que no podemos nombrar ni nombrarlas porque no sabemos cómo se llaman, o algunos las llamarán de determinado nombre. Hay infinidad de vida, ¿no? Egregores. ¿Eh? Egregores, Egregores. claro, egregores, sí. Eh, Ahora, el tema es que el problema es cuando vos tenés una entidad oscura adherida, que en general nosotros la llamamos esclavos de la oscuridad. ¿Sí? Porque a veces es un ser oscuro y a veces es un humano que está manejado por un ser oscuro Claro. que le prometió algo a cambio de que a vos te haga algo. ¿Sí? Mm. Bueno, entonces en esos casos, yo ya he citado en otros videos donde me han hecho reportajes, algunos casos fuertes. En esos casos, el problema es que es más costoso quitar a la entidad o ayudar a que se vaya, porque eh, esa entidad quizás está cumpliendo un pacto que hizo con otro, que a Claro. veces ni se acuerda que ya hizo ese pacto. A veces la entidad remite que ni se acuerda porque está con este ser humano adherido, ya ni se acuerda de tanto tiempo que hace que está, pero causa efectos negativos sobre el ser vivo, ¿sí? Entonces, Bien. todo esto aparece vinculado al tema de almas perdidas. Y por último, Sí. en líneas generales, aparece otra cuestión, por último, no por anteúltimo, en líneas generales aparece otra cuestión de las cuales yo he tenido un solo caso, ¿sí? Que es el tema de pacientes que se van a una abducción extraterrestre, a un hecho donde fueron abducidos y lo que sucede con eso. ¿Sí? Eso lo escuchamos, sí, sí. Relatan eso en la regresión. Bueno, y hay todo un proceso que se realiza para ayudar a esa persona, ¿no? En mi caso sucedió una sola vez y le estaba trayendo el vínculo que había generado el ET, en este caso era un gris, con ella, o él, siente que sea, le estaba trayendo problemas, el formato de ese vínculo le traía problemas en vida actual con el formato de vinculación con un otro. ¿Sí? Que podía ser, no sé, temeroso, podía ser de sumisión, ¿no? Que yo, te podía causar problemas con las parejas.
¿no? Que por ejemplo vos nunca ponías un límite a lo que hacía el otro, porque nunca lo pusiste con ese que estaba ahí, con ese gris, ¿sí? Y porque eso te marcó muy fuerte, ¿sí? Bien, y ahora sí, por último, y después hay casos especiales, lo que aparece también en regresiones y que también Brian Weiss lo nombra, es, y de lo cual me pasó una sola vez también, es las progresiones. Es decir, un consultante que alega que se fue el año 3550. Recordemos que en la dimensión álmica hay atemporalidad, ¿sí? Claro, No existe pasado, presente y futuro. Está todo claro. sucediendo a la vez en ese campo cuántico, digamos, ¿no? Todo está sucediendo a la vez, ¿sí? Entonces, bueno, me ha pasado con una chica que se fue y, bueno, me describía lo que pasaba en esa progresión, lo que le sucedía a la Tierra, ¿sí? Así que, bueno, básicamente estas son las cuestiones que en rangos generales aparecen, ¿no? Y cuáles serían los propósitos de esta técnica, digamos que, así como para resumirlo en puntos. Traer a la conciencia lo excluido para ayudar a que se desatrape el alma, ¿no? Reproducir la experiencia original que, que el alma está trayendo, experimentar las emociones y las sensaciones para lograr la abreacción, ¿sí? eh, completar la experiencia y terminarla, experimentar la muerte en esa vida, salir del atrapamiento. También hay una parte que sería recuperación de energía, que eso daría para hablar muchísimo. Y bueno, y todo esto se accede a través de ayudar a la persona, y en la línea de Kabul es a través del síntoma, a veces no aparece por el síntoma, a veces aparece por otro lado, a llegar a la experiencia responsable que está causando esa cuestión en el aquí y ahora, ese síntoma en el aquí y ahora. Así que bueno, básicamente creo que hemos hecho una descripción Hermosa, bastante amplia, ¿no? una hermosa entrevista, Jorge. La verdad que esto es tan claro y tenés tanto conocimiento en lo que haces, que da gusto hablar con vos. ¿Eh? Bueno, gracias, Eh, gracias. me Me encantó gustaría, hablar me con vos. gustaría, me gustaría citar, por último, no casos, porque eso lo podemos dejar para otra entrevista, pero sí qué cosas además se manifiestan en las regresiones. Y estas son así, yo lo tengo acá resumido porque tengo muchos casos anotados, porque uno, claro, también se va olvidando, ¿no?, de cosas, ¿no? Pero aparecen cuestiones karmáticas, ¿sí? Eh, Podríamos dar ejemplos, pero dejémoslo para, si querés hacer un día una entrevista con casos específicamente. Sí, sí. Bueno, el tema de la reencarnación, el tema de darse cuenta de que eso es así, el tema a través de las regresiones, ¿no? El tema de perderle el miedo a la muerte, porque la persona consultante te está relatando una muerte en otra vida y está acá, quiere decir que eso te está evidenciando que ya murió alguna vez y que la muerte no es el final, ¿no? Bueno, como decíamos antes, pacientes que van a la consultantes que van a la panza de la mamá, ¿sí? También se da el tema de aparición de contactos en medio de la regresión, me ha pasado, y en el canal mío Sí, lo he visto. hay una regresión donde el consultante, que gentilmente, digamos, permitió que se grabara en audio y video, y después Sí, vemos una entrevista donde habló de esto, el consultante, que era una persona muy instruida, que no era una persona que no supiera de un montón de cosas, era cirujano, pudo contactar con su hija fallecida, ¿no? Y eso fue emocionante. Así que eso es otra de las cosas que aparecen, ¿no? Bueno, ya nombramos el tema de almas perdidas y algo explicamos. También aparece el tema de pactos hechos en una vida pasada. El ejemplo básico es una consultante que no se puede sacar de encima a su pareja de la adolescencia y hoy tiene 55 años, no la puede ni soltar ni se la puede sacar de encima y le está trayendo problemas en su vida conyugal, y que llegamos a que ese pacto se hizo en el lecho de muerte de una vida pasada. Y como el pacto es energía, sigue ejerciendo gravitación.
¿sí? Así lo mismo sucede con los votos. Por ejemplo, personas que han hecho votos, una monja, por ejemplo, que ha hecho votos en su vida pasada y siguen ejerciendo gravitación en vida actual y, por ejemplo, le han producido, llevando una vida perfectamente normal, sentir asco por el marido después de tener relaciones. Y ella no Mira. entendía por qué, y teniendo 6 hijos y teniendo una vida normal, y que cuando a mí me lo cuenta, digo, ¿cómo sé estos 6 hijos? ¿Y cómo siento asco por mi marido después de tener relaciones? Bueno, estaba fundada en eso. ¿Por qué? Porque los votos, por ejemplo, de una monja, son universales y eternos, ¿sí? Entonces, para el alma, que eso lo hizo en una vida pasada, sigue ejerciendo gravitación. Por lo tanto, el alma registra que está mal estar teniendo relaciones y dispara el Claro. síntoma que es el asco. Fíjense, ¿no? Las cosas que pueden aparecer, ¿no? Personas que trabajan miedos, apego, miedo a la soledad, fobias, eso también. Eh, ¿Qué más? Problemas traumáticos, ¿no? de una vida pasada que traen síntomas en vida actual, como ya lo hemos dicho, ¿no? Casos de progresiones, que ya lo hemos nombrado, ET, que ya lo hemos nombrado. Otra cosa que aparece es la aparición de guías en las regresiones, tanto para el consultante como para mí. A mí me pasó, y cito rápido este caso, que un día estaba trabajando con una persona y esto fue durante el curso. Y la que estaba haciendo la regresión, yo estaba de observador, y dice, acá hay un mensaje para Jorge. Bueno, dijimos, ¿y qué mensaje? Dicen que no pienses más, yo soy muy mental. Dicen que no pienses más. Ya todos estamos unidos. Eso fue terrible para mí, demoledor, ¿no? Eh, Después, eh, una vez estaba trabajando con una persona que tenía un problema acá en el pecho a raíz de un trauma, no me acuerdo si era que se había caído un tablón en una vida pasada, ¿no? Estaba en un cadalso, cae, no me acuerdo cómo había sido, la cuestión es que algo le pega acá en el pecho, ¿sí? Cuando estábamos en el proceso, la persona empieza a decirme, ay, atrás tuyo hay una luz. ¿Cómo una luz? Sí, atrás tuyo hay una luz. Hay algo que está ahí. ¿Pero y qué es? No sé. ¿Te parece un ser? Bueno, preguntarle, porque como está en ese estado expandido de conciencia, la persona quizás puede acceder a información. Preguntarle quién es, le digo. Entonces me dice que es un ser, no dijo guía, creo. No dijo guía. Es un ser que viene a ayudarte. Bueno, yo interpreté, es un guía, ¿sí? Entonces, yo seguí trabajando y le digo, bueno, como teníamos que trabajar en ese pecho tan golpeado y qué sé yo, se me ocurre por una de esas cosas que uno tiene en los momentos que no sabe de dónde le salen, decirle a la consultante, decirle si trabaja él o trabajo yo, porque para algo había aparecido, ¿no? Y entonces dice que trabaja él. Ok, yo me quedé ahí sentadito y en un momento dado la consultante dice, ya está. Bueno, ok. No sé qué hizo. Yo no te puedo decir porque yo no veía nada. Yo no veo nada. Pero eso pasó. ¿Sí? Qué Y después bueno. pasó un día haciendo una regresión que la persona la regresión era que había muerto en un campo de concentración, en la cámara de gas, o sea que la había pasado terrible la cosa. Sí. Y también me empezó a argumentar que había una luz atrás y que venía a ayudar y bla, 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 bla. Un montón de cosas. Así que eso también aparece. También aparecen esbozos de personas que reconocen a familiares de otras vidas en vida actual. Eso también ya lo hemos contado un poquito. El tema de xenoglosia con X, que es hablar en un idioma que no conoces en conciencia. Personas que son femeninas en vida actual y se registran en la regresión como hombres o al revés. ¿Tá? Sí, sí, eso. Eh, Personas consultantes que no aceptan esta vida, por ejemplo, me ha pasado también,
que tienen una resistencia, que dicen que el mundo es una porquería, que no saben para qué están acá, y bla, y bla, y bla. Bueno, y lo que ha pasado son dos casos. Uno, que el consultante había tenido una vida en otro planeta tan intensa y tan hermosa que la evocación de eso, sin que él lo supiera conscientemente, hacía que le desagradara esta vida en este planeta. ¿No? Después otro consultante, que era un muchachito bastante joven, que tampoco, él no tenía contacto, era adolescente, no tenía contacto con nadie, estaba siempre en su casa, muy apartado, muy apático, y él, sin saber nada de todo esto, se va al espacio entre vidas. ¿Qué es el espacio entre vidas? Una vez que yo llego a la luz, hay un proceso de aprendizaje y un proceso donde se evalúa el aprendizaje del alma y se proponen nuevos aprendizajes hasta que encarna otra vez, ¿sí? Él me empieza a contar que él no quería volver. No quería volver. A veces te lo recomiendan, pero es optativo. Lo que pasa es que el proceso de crecimiento del alma en cuanto a lo espiritual es un poco, dicen, más lento allá porque no hay dualidad. Acá vos venís a experimentar la dualidad, ¿sí? No hay blanco y negro allá, o dolor y no dolor, ¿tá? No hay alguien que te abandone como madre, por ejemplo, allá. En el único lugar que lo puedes experimentar es acá. Claro. Y aprender con eso, ¿sí? Entonces, este chico me relataba que no quería, pero por lo que le pasaba a él, que es largo de contar, su alma tenía que venir sí o sí. Y los guías que lo estaban guiando le dijeron, vos tenés que ir sí o sí. Y él lo que relata es que en un momento ve una mano, me dice a mí, en la revisión, que hace así y lo empuja hacia acá. O sea, vino a contrapelo en un punto, ¿no? Y entonces por eso le pasaba que este mundo era una porquería, que él no sintonizaba con nada, que nada servía para nada. Fíjate vos, ¿no? Fíjate vos las Qué cosas. va. Bueno, y Bueno, así habrá algunas cosas más que no recuerdo. pero creo que más claro, echarle agua. Muy, muy, muy buena la entrevista. Muy claro fuiste, con muchos ejemplos, como siempre. Así que bueno, te agradezco muchísimo y me podés contar, le podés contar a la gente dónde te puede encontrar a través, si pueden, acá gente de acá de Rosario, cómo te conecta con vos, cómo te contacta, para Sí, poder cómo hacerlo no. a través de Bueno, sí, cómo no. Yo tengo un mail que es micheli.jorge@gmail.com, sí, micheli.jorge@gmail.com. Pueden entrar al Facebook, Jorge Micheli, se van a dar cuenta porque van a ver que dice vidas pasadas, reencarnación, sí, así que se van a dar cuenta seguro que es el mío. Y después tengo un canal de YouTube que ahí, bueno, no solo hablamos de terapia regresiva, sino hablamos de muchas otras cosas. Hay muchas entrevistas a muchas personas importantes y con mucha cultura, y que, bueno, yo lo hago para ayudar al desarrollo de la conciencia. El canal se llama Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Así se llama el canal. Y hay mucho material, bueno, vos lo conocés, hay mucho material sí, en el canal ese. sí, Así sí. que por cualquiera de todos esos medios me pueden contactar bueno, y veremos en qué puedo ayudarlos, ¿no? Bueno, bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, No hay por muchísimas qué. gracias, Gracias a y vos por darme la otra en ocasión. cualquier para que puedas seguir desarrollando algunos temas que nombraste que merecen ser desarrollados con más amplitud. ¿Eh? Muy bien, Bueno, perfecto. todo. Muchas gracias. Gracias Nos a vos. vemos. Chau, Nos chau. vemos. Chau, Chao, chau. chao.